there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Paris Reagan. Y Paris, ¿tú empiezas aquella reunión cuándo? El sábado a las 7 p.m. De hecho, tenemos noticias de diferentes grupos de jóvenes de distancia de nosotros aquí. Van a traer de 20 a 30 personas, la mayoría de ellos jóvenes, excelente. pero algunos adultos también. Así que estamos anticipando mucho esta campaña, este servicio el fin de semana. Si están cerca de nosotros o a un par de horas, les animamos a venir y ser parte de estos servicios. Joseph Larson va a estar ministrando en música y yo voy a estar predicando. También vamos a tener una fogata después y vamos a tener un tiempo de reunión y comunión hasta las 10:30 más o menos. Vengan y acompáñenos. Si pueden quedarse, quédense para hacer el domingo aquí en el servicio. Esperamos ese tiempo del servicio de avivamiento. Bueno, excelente. Yo también lo anticipo. Excelente. ¿Y Dr. Watts? Sí, señor. Rápidamente estaba yo programado a estar en Abbeville con el pastor Kenny Fleming el 11 de febrero, pero lo hemos reprogramado para el 26 de febrero. Ellos van a tener que ir a Pakistán para entregar Biblias, así que eso es algo un milagro. Algo milagroso. Han estado trabajando en eso ya varios años para poder hacer llegar esas Biblias y tener la aprobación de lo que necesitaban. Y por supuesto, uno de los bibliatones el año pasado pagó por esas Biblias del expositor, así que es una oportunidad excelente y maravillosa, pero con toda la logística tuvieron que programarlo diferente del 11 al 16, me parece. Pero el 26 de febrero voy a estar en Dominion Church en Dickinson, Texas, para el pastor, para el pastor local. Tendremos allá 2 servicios a las 9 y a las 11 a.m. el domingo por la mañana. Quisiéramos ver a todos nuestros hermanos locales en esa área. Los esperamos allá. Incidentalmente, si está considerando el seminario bíblico, debe de hablar con el Dr. Watts, el Dr. Dupree. No importa con quién hable acá, les podrán dar la información y le prometo lo siguiente, que si usted se permite estar aquí, que el Espíritu de Dios se mueva en su corazón, estando aquí con nosotros, yo creo que no se arrepentirá de hacerlo en gran manera. Sí, señor. Así que considérelo, ore al respecto. Lauren, Nada por ahora. Dave, Más adelante en marzo. bien, Dr. Watts, perdón, Dr. Dupree, ¿tienen algún anuncio que compartir? Nada por ahora. John, No por ahora. bueno, tengo un grupo aquí que no me está diciendo nada. Bueno, lo vamos a acompañar a usted. Bueno, qué bueno que me acompañan. Realmente quiero que lo sepan. Nos estamos ajustando a un año nuevo. ¿Eso es lo que está Sí, sucediendo? por favor, sí, el tiempo está volando. Bueno, sí. ¿Y cuál es ese mes? Bueno, yo no sé, pero ya es el final de enero. Sí, Realmente así es, así es. Y damas y caballeros, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Vamos a empezar a leer en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y Dave, por favor, léelo. y por cuanto sois hijos, Ahora tenemos muchos privilegios, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. porque somos hijos, el Espíritu Santo ha sido enviado a tomar residencia permanente en nuestros corazones. El cual clama, Abba, Padre. Quiere decir que es el Espíritu Santo quien hace el clamor y lo hace al Padre a favor nuestro. Adelante, versículo 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Se refiere a la posesión que tenemos en Cristo debido a la fe en Cristo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Todos los privilegios que pertenecen a Cristo ya nos pertenecen también. Les voy a hacer una pregunta a todos. Podemos ver aquí, mientras Pablo presenta la diferencia,
entre un siervo y un hijo. Es una diferencia bastante extensa. ¿Piensan ustedes que le creyeron Lauren, que llevaron a su corazón lo que él estaba diciendo y lo aceptaron o hubo algún rechazo o titubeo de parte de ellos? Bueno, lo que Pablo está haciendo aquí no es traerles nueva información. Estos son creyentes, han sido convertidos. Ellos están siendo recordados de lo que existe allí. Y ellos están aquí. Pablo, como lo hizo antes, él llama al Espíritu de Dios Espíritu de promesa. Y aquí una vez más, él presenta el espíritu de su Hijo a sus corazones. Y esto es la entrada del Espíritu en la experiencia del nacer de nuevo. Eso es lo que hace una persona un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija o hijo de Dios, porque en el nuevo pacto, la característica del nuevo pacto en la edad del Espíritu es la entrada del Espíritu para santificar, para liberar, para dirigir, guiar, etcétera, etcétera. Disculpa, si estamos hablando, no estás hablando del bautismo con el No Espíritu estoy hablando Santo. del bautismo en lo absoluto, ni tampoco él. Te refieres al Espíritu Santo que viene al corazón y la vida de la persona en el momento de conversión. Correcto, y para ser claro, yo soy pentecostal, yo creo en la segunda obra posterior del bautismo en el Espíritu Santo, con la Sí. evidencia de hablar en otras lenguas, pero eso es para el servicio a Dios. Cuando nacemos de nuevo y el Espíritu de Dios entra a nuestro corazón, Él comienza inmediatamente a comenzar la transformación y el proceso. Como lo hace con cada persona que nace de nuevo. Por eso es que el borracho cambia inmediatamente, por eso el drogadicto cambia inmediatamente, y por eso es que el nuevo convertido experimenta los cambios que experimenta, porque esta es una verdad. Pero de vuelta a su pregunta original, el creyente, una vez, una vez que se le recuerda lo que tiene la exhortación de dejar esta búsqueda de ley y aceptar lo que ya se le ha dado. Lo que ha tenido ha sido bueno. Recordemos al principio que Pablo dijo, me maravillo de qué tan pronto os habéis removido o alejado de aquel que os trajo a la gracia, y eso, una vez más, es una referencia al Espíritu Santo. Así que estos no son los que jamás han experimentado al Señor, simplemente se les tiene que recordar qué es lo que han tenido. Bien, entonces estás diciendo que cuando una persona es salva, el Espíritu Santo instantáneamente llega a su vida y corazón, pero ese no es el bautismo. Ese no es el bautismo. Y una vez más regresamos a el conocimiento de esta verdad que el Pentecostés tiene que aprender. Y eso es que el bautismo en el Espíritu Santo no es para la santificación, sino para servirle a Dios. Así La es. experiencia del nacer de nuevo con todo el poder del Espíritu, esta nueva fuente de vida llega y comienza a transformarnos. Yo vuelvo a aquellas cruzadas que predicamos en Centroamérica, Suramérica, Filipinas, África, etcétera, etcétera. Y nosotros allí teníamos a misioneros que se acercaban y no tanto se acercaron a mí, ellos hablaban con los misioneros residentes allí y hacían la pregunta, no sabemos qué es lo que está sucediendo, tenemos aquí 20 años y no tenemos 50 personas así y ustedes aquí tienen 50,000. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo sucede? Pero ellos no creían en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, se sorprendían de lo que el Espíritu Santo podía hacer en su Sí, corazón y sus vidas. Tenían al Espíritu Santo correcto. en cierta manera, pero era para la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Ahora, el otro lado de eso que yo creo que también debemos abrir es que cuando a una persona se le enseña por tradición que el Espíritu Santo no hace cosas, hay menos oportunidad para que ellos crean en aún la Eso es base que verdad. tengan. Eso es verdad. Entonces, y eso es cierto de los pentecostales junto con nuestros hermanos no pentecostales. Cualquier vez que le digamos a un creyente que es lo que el Espíritu Santo no puede hacer, no edificamos su fe, no fortalecemos su confianza en lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, si decimos que hasta que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, no pueden aprender la palabra de Dios, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, eso está mal, eso es incorrecto, eso no debe enseñarse ni predicarse, porque la entrada del Espíritu Santo
trae al maestro, al perito maestro, el maestro experto, para que el creyente siga adelante. Debemos seguir su dirección, su guía y buscar el bautismo del Espíritu Santo relativamente al servicio a Dios. Y mire, y el que no es pentecostal, recuerden que muchos, no todos, no podemos poner a la gente en cajas. Muchos, no todos, se les enseña que el Espíritu Santo ya no hace nada, que Él ya no está activo como estaba antes. Y eso no lleva a la fe, no es conducible, o no nos conlleva. Eso termina reduciendo la expectativa en el corazón del creyente y eso termina dañando. Así que tenemos que enseñar y predicar el poder del Espíritu Santo para redención y el poder del Espíritu Santo también en el bautismo. Y Pablo aquí está trayendo al creyente de vuelta a la iniciación que ya habían experimentado y los está animando a que recuerden que eso es lo que los hace especial. Pero Bueno, adelante. iba a decir algo, pero no. Adelante. Bueno, como la iglesia nominal no cree en el bautismo con el Espíritu Santo, entonces ellos no pueden tener lo que Dios puede hacer en esa capacidad. Por otro lado, el mundo pentecostés realmente le falta el conocimiento del Espíritu Santo que les puede ayudar al creyente a vivir una vida y ellos se confunden. Correcto, lo hemos dicho. Y hay primordial y secundario. Y es una segunda obra posterior porque es subsecuente o es posterior. Pero lo que el Pentecostés ha hecho en los últimos 100 años es hacer el bautismo del Espíritu Santo el objeto de la fe. Y cuando algo aparte de Cristo y la cruz se convierte en el objeto de la fe, la persona limitará grandemente la actividad del Espíritu Santo. Se convierte en el lente a través de la comunidad pentecostés. Vea otros versículos. He notado lo siguiente un poco, ¿no? Ustedes, caballeros, tienen mucho más experiencia escuchando mensajes pentecostales o mensajes de pentecostales, pero lo poco que yo he podido escuchar es que lo que se nota es que aun cuando va a versículos como Romanos capítulo 2 y hablamos de la vivificación del cuerpo mortal por el Espíritu Santo, escuchamos a pentecostales asociar eso con milagros o sanidad o lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, porque primordialmente ven los versículos sobre el Espíritu de Dios a través del lente del mensaje Pentecostés, el lente del bautismo con el Espíritu Santo. Y por eso lo que tenemos es muchos pentecostales que malinterpretan versículos. Pero al otro lado, tenemos a los cesacionistas que ya no creen en los dones del Espíritu, la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Ellos están mirando a través de un lente totalmente distinto y no están entendiendo el empoderamiento del Espíritu para el servicio en la vida del creyente. Y si no tenemos cuidado y no manejamos los versículos con un punto de vista balanceado, sí tenemos que mirar a través del lente del mensaje pentecostés, pero también a través del lente del mensaje de la cruz. Y si no tenemos ese balance, vamos a ser un cristiano que en un lado de la moneda Dios no puede hacer mucho en su vida para el ministerio, o vamos a ser un cristiano al otro lado del camino, que Dios lo puede usar de una manera poderosa, pero nuestro carácter lentamente va a destruir esos dones. Así que tenemos una manera de ver la Biblia balanceada. En los años 50 y 60, Dios se movió de una manera sobrenatural en los ministerios de sanidad. Tocó a hombres y mujeres. Realmente el mundo pentecostés estaba en un punto desconocido en ese momento, pero lo trajo este mensaje al frente, ¿no?, de la sociedad. Y el problema con eso fue que no sabían cómo confiar en el Señor para la victoria en sus vidas a través de la cruz y por el poder del Espíritu Santo. Ellos no entendían eso, no entendían la gracia. Yo prediqué varias campañas para Hansel Vivert en Indiana. Él en aquel momento, durante años, probablemente tuvo la iglesia de las asambleas de Dios más grande de la nación, o muy cerca de ser la más grande. Y era un hombre, bueno, un hombre muy piadoso. Y yo le pregunté un día cómo el Señor se movió y él me dijo, bueno, fueron varias maneras, pero una de ellas fue las campañas de Allen aquí en esta región. Mucha gente fue salva en esas campañas y
Y el problema era, yo noté que había un problema en la vida del hombre. Él decía, yo no sabía lo que era en la vida de él, pero veía que había un problema. En medio de la campaña, él se desaparecía y se iba durante 2 o 3 días y nadie sabía dónde él estaba. Y luego volvía. Y ahora yo entiendo lo que estaba sucediendo. Él tenía un problema con el alcohol y él no podía tener victoria sobre esa situación. Y, y él estaba siendo usado por Dios verdaderamente. Ese hombre Sí, fue así es. usado por Dios poderosamente. Yo prediqué campañas en Filipinas, donde la obra que él hizo allí fue algo gigantesco y Dios lo usó de una manera poderosa. Pero él tenía ese problema. Y yo no sé qué es el alcoholismo. Yo nunca lo he consumido, nunca lo he probado en mi vida, pero hemos visto muchos así, que fueron usados por Dios en lo que refería a la sanidad divina y Dios tocando a personas, y él realmente que lo hizo con ese Así hombre, es, no hay sí. duda de ello. Pero no entendía en lo personal cómo caminar en victoria. Allen, él tuvo deformaciones en los huesos. ¿Quién? Allen, estábamos hablando de unos dolores óseos muy fuertes. Él luchaba y decía, Dios está haciendo todos estos milagros, pero yo, bueno, en la noche él sufría de dolor y no podía dormir. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, eso es lo que él, porque no creía en ir a doctores, él comenzó a beber para adormecer el dolor de lo que estaba sufriendo y eso es lo que terminó en lo que finalmente lo llevó a su muerte, su bebida, pero fue algo muy, muy triste que él se sintió aislado al punto de que no podía abrirse a alguien y buscar ayuda, que es lo que necesitaba. No sentía como que podía mostrar este tipo de debilidad, que él era un gran evangelista, sin embargo, él luchaba con un problema físico que le causaba tanto dolor y realmente es algo muy triste. Pero como ya se dijo, en sus campañas él vio cosas de las más milagrosas que uno pueda llegar a ver y estos fueron verificados por testigos oculares. Así es. Sanidades físicas que fenomenales en cuanto a lo que Dios puede hacer. Bueno, Smith Wigglesworth, sin lugar a dudas, fue uno de los mayores discípulos de la fe que este mundo conoció. Sí, Él, él realmente tenía tiene sus piedras en los nuevecitos. riñones, ¿no? Sí, Y él salía del servicio y se tenía que acostar en una cama toda la noche porque sí. no aguantaba el dolor, un dolor agonizante, y nunca tuvo sanidad, nunca tuvo victoria Amén. sobre ello. Pero muchos de los problemas, ese era un problema físico, ¿no? No era un pecado, me refiero, pero no entendían lo que estamos tratando de enseñar aquí, Sí, cómo el Espíritu Santo, disculpe. o adelante. Sí escuchamos de otros problemas en aquellos días y aún se escuchan de los problemas del carácter de la persona el día de hoy, pero creo que lo que Pablo está haciendo aquí es recordarle al creyente de Galacia, en cuanto a la entrada del Espíritu Santo en su vida y corazón, que él los separaba como el pueblo de Dios. Y eso es lo que los hacía a ellos el pueblo de Dios. Y no solo los hacía el pueblo de Dios, pero también traía un cambio en su corazón y en su vida. Y ahora ellos están luchando como muchos de esos hombres. Dios los había usado poderosamente, testimonios poderosos en sus propias vidas, pero también testimonios poderosos en el ámbito milagroso que Dios hacía a través de sus ministerios. Y Dios, Te voy a interrumpir. ¿Cómo? Muchos dirían, pero ¿cómo Dios puede usar a un hombre o una mujer así? Estaba yo hablando con un predicador recientemente sobre Amy Semple McPherson, lo mismo, el mismo problema. Y Dios usó a esa mujer en Los Ángeles para establecer una iglesia fenomenal y para ver sanidades, tremendas sanidades. si me permite interrumpir, Lo interrumpí a él, adelante. bueno, creo, no sé, pudiera estar equivocado, pero creo que lo que quería decir es que
parte de lo que necesitábamos para llegar al punto donde estamos hoy era un derrame del Espíritu Santo al punto de que la gente se convirtió a ser sensible a lo que el Espíritu Santo puede hacer dentro del corazón de una persona y lo que el Espíritu Santo puede hacer. No entendían la cruz. Correcto, sí, pero entendían la necesidad del Espíritu Santo. Oh, sí, Usted sí. entendía la necesidad por el mover y la operación del Espíritu Santo. Y yo creo que eso fue un poco de la base de Dios para traernos al punto en el que estamos el día de hoy, en el que podíamos ver a Dios, en el que podemos ver mover a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, identificando en nosotros mismos cosas que no podíamos entender cómo vencer, identificando problemas de pecado que no podíamos eh, tener la victoria sobre ellos. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. No solamente les está diciendo qué es lo que los marcaba como el pueblo de Dios, ni aún solo cómo el Espíritu Santo cambiaba sus vidas en el principio. Él está usando eso para recordarles cómo es que el Espíritu Santo no solamente obraba antes, pero también cómo obra ahora. Él no obra a través de ley, él no cambia la vida de la persona por el bautismo en el Espíritu Santo y ni siquiera cambia la vida de la persona por causa de, bueno, y tengo que tener cuidado porque tenemos que aclararlo, pero por causa de su vida de oración o por causa de su estudio bíblico Así o es, por así causa es. de su trabajo cristiano, sus obligaciones. Él cambia la vida de la persona mientras ponen su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, y eso le da al Espíritu Santo la latitud para obrar libremente en la vida de esa persona. Ellos no entendían la cruz, realmente Correcto. no la entendían. Y yo tampoco, ¿no? Yo Si nos tampoco. fijamos en todo gran hombre o mujer de Dios a través de la historia que Dios ha usado, todos, bueno, habían problemas en la vida. Si Dios pudiera usar a la gente perfecta, nunca hubiera podido utilizar a nadie. Solamente los perfectos. Bueno, yo estuve en alguna parte de California, no recuerdo exactamente dónde, pero en la parte de atrás de la casa donde nos hospedamos había una piscina y yo me sentaba por allí y leía, estudiaba la palabra y un caballero se me acercó. Empezamos a hablar y me enteré que él vivía en la casa de al lado, ¿no? Entonces él, pues, le pregunté, ¿qué hace usted? Me dijo, yo estoy retirado, pero yo era un congresista o hombre de asamblea en California. Aquí le llamamos congresistas, ¿no? Allá en California durante muchos años. Y yo le dije, "Oh, sí, ¿y qué hace usted?" Y yo le dije, bueno, ¿qué le puedo yo decir a este hombre que yo hago? Que él me pueda entender, ¿no? Yo le dije, bueno, yo soy un ministro. Oh, sí, ¿qué tipo? ¿O de qué clase? Buena pregunta, ¿verdad? Y yo le dije, o le pregunté, ¿usted escuchó de Amy Semple McPherson? Él se sonrió y me dijo, claro que sí. Yo no hubiese sido elegido si no hubiese sido por esa señora. Yo era un muchacho empezando en la política y a mí me dijeron cuando yo me iba a postular para el Congreso, yo le estoy diciendo Congreso, ¿no? Pero asambleísta, me dijeron, si usted recibe el apoyo de la señora McPherson o tiene el apoyo de ella, usted va a poder ser elegido o electo. ¿Y quién es ella? Pregunté. Y bueno, eventualmente él fue a verla y hermano Swagger me dijo, yo subí a la plataforma, yo dije, bueno, tal vez no debería, pero lo hice porque el servicio no había empezado y yo me presenté con ella a la señora McPherson, le dije, yo me estoy postulando para el Congreso y ella se quedó mirando. Me dijo, durante el servicio, yo quiero que usted se pare, joven, durante el servicio hizo esto. Y entonces, en ese momento, cuando lo hizo, me di cuenta que hablaba de mí. Le dijo a la congregación, había miles de personas allí. Voten por este hombre, es un buen hombre y se está postulando. Y ella no me conocía realmente, pero Sí. dijo que yo, después de eso, estuve en el Congreso tantos años por ella. Así que sí, yo la conozco y la conocí luego muy bien. Pero no estamos diciendo de que Dios aprueba el pecado. De ninguna Correcto, manera, así no. es. Él no lo aprueba, no puede. Él odia el pecado. Con una pasión que Él envió a su único Hijo a la cruz del Calvario para responder ese problema, resolverlo y darnos a nosotros victoria Amén, así en el es. poderoso nombre de Jesucristo. Alabado Dios. Pero gracias a Dios que hay un camino a la victoria. Aleluya. Hay un camino a la victoria. Y
La palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Aleluya al Cordero. Y estos hombres y mujeres de los que hablamos, Dios les dio una unción. Correcto, No así fue un es. juego, Él los usó. Necesitamos llegar a entender, y sigo diciendo esto, necesitamos llegar a entender la justificación. La única razón, la única razón por la que Dios puede usar a cualquier persona en cualquier momento no es porque han logrado algún lugar, algún nivel de justicia No, ellos no solos. se puede. Su justicia está imputada y la justificación es el punto de vista de Dios, de la fe de esa persona en su Hijo, declarándolos inocentes legalmente de todos los cargos. La justificación es porque Dios no tiene que descartarnos al vivir el proceso de aprender de Él y aprender cómo vivir para Él. Y todo ser humano, todo y cada uno de nosotros, a lo largo de los días como ministros, tendríamos que decir, si somos honestos, que si dependiera de mi habilidad de vivir perfectamente, Dios hubiera tenido que desecharme. Pero la cruz proveyó para nosotros la justificación que le permite a Dios permanecer en relación con gente que no es perfecta como Él. Encontré su gracia, está completa. Él suple mi necesidad. Mientras siento a los pies, aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado la mitad. Gracias a Dios que Él no nos desecha. Así es, Gracias amén. a Dios que Él no nos desecha, pero su puerta siempre está abierta. Y Él hizo provisión. Miren, yo sigo y bueno, lucho con eso porque la iglesia quiere descartar y deshacerse de la gente, pero Dios hizo provisión por nuestras imperfecciones. Pecaremos para que, ahora que somos justificados, Dios no lo quiera. Jamás se nos ocurra eso, jamás se nos ocurra eso, pero la gente va a necesitar ánimo de mí para pecar. Va a suceder. Vamos a caer y quedar cortos porque todos estamos destituidos y nuevo pensamiento, conjunción, presente activo, indicativo, esto va a seguir sucediendo, van a seguir quedando destituidos de la gloria de Dios. Así que tal vez no sea el alcohol y tal vez no sea esto o aquello, pero hay cosas en nosotros que no son de naturaleza y carácter de Dios y la única manera que Dios puede vivir en nosotros es por Es la justificación justificación. dada a nosotros como resultado de nuestra fe en Cristo y la cruz, Romanos 3, 23, 24 y 25. Y cuando entendemos la justificación, no nos permite mantener el pecado, sino que nos permite levantarnos una vez más después de que hayamos hecho lo que no debimos haber hecho. Y tales eran algunos de ustedes, pero ahora han sido Lavados. lavados, Sí. Y, santificados y justificados. amén. Pensemos lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Creo que muchas veces, y estoy hablando del gentil, del entendimiento gentil, el entendimiento judío, que es de lo que él está hablando, es muy importante. La palabra para padre en el hebreo es conformada por dos letras. Uno es Aleph, que es reconocida en el hebreo paleo, que es antes de lo que se llegó a comprender como el alfabeto, es la cabeza de un buey, y Bet, que es la representación de una casa. Para el judío, la idea de padre significaba fortaleza en la casa. Ese Mm, entendimiento, cuando uno se fija en lo que la posición de un padre y su representación es, que uno está en la casa del Padre. Eso es lo que nosotros somos. Somos bautizados en Cristo, estamos en Cristo y ahora somos la posesión del Padre. Él es responsable por todo lo que necesitamos. Nuestra responsabilidad es saber eso y depender de Él para todo. Estamos hablando de dos aspectos. Didácticamente lo explicamos, pero es cohesivo. El Espíritu Santo, Él es un Espíritu Santo. Él está allí para el servicio y nosotros creemos que la entrada de eso también comienza cuando somos salvos. El bautismo del Espíritu Santo es un poder dinamita para el llamado, para nuestro llamado, pero la presencia del Espíritu Santo es saber que tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cómo es que recibimos todo lo que necesitamos? A través de la cruz que lo hizo todo posible. Comenzamos a recibir primeramente esa posición de hijos, la heredad y la entrada del Espíritu Santo, que es lo que está disponible para nosotros
para todo, no solamente para unas cuantas cosas, sino para todo. Y por Así esto es. es que al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, no nos convertimos en personas independientes, sino que nos hacemos más dependientes. Ahora yo descanso en la casa, en mi Padre Celestial, va a encargarse de todas mis necesidades. ¿Y qué debo hacer yo? Debo sentarme y descansar con mi fe fuertemente puesta en Cristo Jesús y el crucificado. Cuando el Señor me llevó a la obra misionera y nosotros estábamos empezando a estar en la televisión y yo recibí una carta de Morris Platts y él me decía, hermano Swagger, yo necesito establecer una iglesia. Eso estábamos hablando del este de África, no recuerdo exactamente el lugar. Me dijo, va a costar $50,000, ¿me puede ayudar usted? Yo estaba en una habitación de hotel, Francis y yo, en Honolulu, cuando recibí esa carta, junto a otras correspondencias también, pero yo empecé a orar, Francis salió a algún lugar, fui a orar y pensé yo, Señor, nosotros acabo de firmar un contrato de cerca de $1,000,000 de computadoras. Yo no tengo el dinero para eso. ¿De dónde voy a tener yo $50,000? Pero el Señor me dijo, yo voy a atender esa situación. Y, y yo le escribí al hermano Platts y le dije, vamos a enviarle el cheque, y así lo hicimos. Y estableció allí 2 iglesias, allí en África, en el este de África. Pero lo que usted dijo, si nosotros aprendemos a depender del Señor, el poder del Espíritu Santo, cuando esta cadena comenzó, estoy yo allí en nuestro salón de conferencias con varios, sé que Lauren estaba allí presente, Sí, ¿no? Señor. No recuerdo quién más estaba allí, creo que Dave estaba allí y 4 o 5 otros más. Y estaban hablando de algo que tenía que ver con la televisión que yo sabía que no era lo correcto. Y el Señor me dijo, ignora eso, yo quiero que empieces una cadena. Yo dije, Señor, pero ¿tú sabes cuánto dinero cuesta eso? Yo sabía que él no sabía. y, y todo el mundo terminó la reunión, todo el mundo salió, pero yo me quedé allí. Y yo dije, Señor, pero nosotros no tenemos dinero y eso va a costar $millones. Y me dijo, estás en lo cierto, va a costar $millones. Pero Dios empezó a abrir puertas. Él empieza a abrir puertas, ¿no? No hay una manera, es Él que la hace. Y Mm. el próximo día, Nicky está por el teléfono con alguien que quería nuestra programación, pero en español. Y ellos tenían una manera de distribuirla en español. Entonces ella mencionó, nosotros vamos a empezar una cadena de televisión. Oh, sí, bueno, pues entonces tienen que hablar con tal y tal compañía. Y una de las pocas compañías en el mundo que hacen eso, organizaciones que ponen programación para distintas cadenas en todo el mundo. Los llamamos y dijeron, bueno, sí, bien, nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero los sistemas de cables no están disponibles, están llenos. Y yo dije, bueno, vengan y denos lo que tienen, ¿no? Entonces, la próxima semana sucede que una de las cadenas de televisión que vendía cerró y Así estuvieron es. disponibles todo tipo de canales, tantos canales que me dio miedo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y bueno, así lo hicimos, así empezamos. El poder del Espíritu Santo trajo todo eso, pero eso no es victoria. No. El Espíritu Santo opera en la victoria, pero Él opera en la fase o en la base de la cruz de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros para Sí. expiar todo pecado. Usted necesita ambas cosas. Por eso Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por escuchar con Así fe? está. El desafío que hemos visto en la iglesia, y yo sé esto desde
desde hace mucho, al crecer, escuchando mensajes, viendo su programación, yo no escuchaba mensajes sobre cómo aplicar mi fe en la obra consumada de la cruz para el crecimiento en cuanto al crecimiento personal. Así es, Usted no lo lo dijo, hizo. creo que fue en Frances de Amigos ayer, muy correctamente. El énfasis fue más sobre los dones, sino, o era más en el bautismo en vez del fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Y Así el fruto del es. Espíritu es ser conformados a la imagen de Cristo, pero ahora se está predicando, ahora que se está enseñando, está haciendo la diferencia y la gente está presentando y poniendo su fe en el objeto correcto y están entendiendo la diferencia. Creo que hay más gente a favor de nosotros que en contra de nosotros. Los que están en contra, como usted lo dijo muchas veces, sus opiniones van a cambiar al comenzar a ver el fruto del Espíritu operando en nosotros. Yo Y creo eso. yo creo que Yo lo los creo. dones van a regresar y se van a usar correctamente. Yo creo, y esa es mi opinión, tal vez ustedes lo vean de diferente manera, pero yo crecí en el movimiento carismático que terminó deteriorándose porque todo el mundo quería ir a la iglesia en el área de Pittsburgh, donde yo vivía, para ver qué era lo que Dios iba a hacer, qué milagros vamos a poder ver. Así que los dones enfatizaban más, no Cristo. Y yo vi cómo eso menguó y nunca voy a olvidar a mi hermano Bernie que estaba trabajando con Ruth Fisher durante muchos años después de que Catherine Coleman murió. Hermano Swagger, vimos sanidades, vimos a mucha No gente que lo dudo, no lo conocíamos dudo. ser sanada. Yo vi a una señora que tenía 25 años en una silla de ruedas comenzar a caminar y no solamente, bueno, lo hizo de una manera débil, sino que Dios la sanó fuertemente. Vimos cosas grandes, Mm, pero tan poderoso como eso era, Dios estaba más preocupado con la condición del corazón de la iglesia. Estábamos así alejándonos de la es. cruz, no estábamos yendo a la cruz. Los dones y los milagros y las bendiciones fueron maravillosas. Por ejemplo, podemos tener a un niño malcriado, darles todo lo que ellos quieran, pero no es lo que necesitan. La iglesia estaba buscando los dones y el mover del Espíritu, que es algo maravilloso, pero estaban olvidando que, como ya lo hemos mencionado, el alcoholismo, las drogas, las ataduras sexuales y otras cosas estaban afectando el cuerpo de Cristo. Y ahora el mensaje de la cruz ha llegado y dicen, miren, vamos a tener a las personas entendiendo cómo caminar con Dios y que el Espíritu Santo opere y trabaje en ellos, fortaleciendo la casa, el Espíritu Santo santificándonos en el crecimiento. Y luego vamos a ver, creo yo, los dones del Espíritu Santo en su lugar apropiado. Roy y Beulah Chacón fueron una tremenda bendición para esta obra. Realmente yo no tengo el vocabulario para expresar, ya Roy está con el Señor, pero Beulah me dijo que ellos escucharon que Catherine Coleman iba a estar en Los Ángeles, así que ellos llegaron allí desde el norte de California al Coliseo allí. Y, y ella tuvo un terrible problema de dolores de cabezas o algo así, no recuerdo exactamente. ¿Era Correcto, qué? sí. Dolores de cabeza, migrañas, sí. Y la hermana Coleman se detuvo en medio de lo que estaba sucediendo en ese momento y dijo, aquí hay alguien en la audiencia que tiene un problema terrible con dolores de cabezas o migrañas o lo que sea. Y ella dijo que ella pensó, Señor, ¿están hablando de mí? Y ella dijo, hermano Swagger, el Señor me tocó aquel día y yo jamás tuve un dolor de cabeza. Amén. No me dolió más la cabeza. Y Dios usó a esa dama. Yo tuve un sueño de ella, extrañamente, realmente no lo entiendo, pero yo soñé que tomé y llevé a uno de los caballeros que trabajaban conmigo en la obra evangelística a la casa donde yo fui criado en el noreste de Luisiana y, y la casa estaba vacía. Y no era y lo era así en el momento de mi sueño. Y salimos, abrimos la puerta y entramos a la casa. No había muebles allí, solamente había un ataúd que estaba parado en contra de la pared. Y yo pensé, ¿pero qué hace este ataúd aquí dentro? Y, y de repente la persona allí se levantó y era Catherine Coleman. Y yo nunca la conocí personalmente. Ella se levantó y se paró en el piso enfrente de mí. Entonces, en el sueño, yo recuerdo que le pregunté, ¿y por qué hice la pregunta? No lo sé. Yo le pregunté, ¿Jesucristo todavía sana a los enfermos como
lo hizo cuando él estaba en la tierra. Y ella en el sueño con la mano izquierda hizo así y en la foto había una fotografía de lo que hoy conocemos como la imagen de Cristo y, y ella dijo, mira hacia él, mira hacia él. Amén. Así es. Y de sus ojos en esa fotografía salían llamas de fuego. Y, y yo me caí al piso, no pude permanecer de pie en el sueño. ¿Por qué el Señor me dio ese sueño? No lo sé, yo no tengo idea. Pero ella fue una gran mujer de Dios. Dios la usó en gran manera. Recuerdo como dijo mi hermano, en cierto momento estábamos viendo menos de las sanidades, pero él dijo, el Señor por ahora no va a estar enseñando generalmente como lo estaba haciendo. Y bueno, yo creo que eso terminó, pero hace unos años estábamos en Cuba, Missouri, Josh y yo en un hotel, y el Señor comenzó a tratar con mi corazón. Yo sé que es cierto porque conozco el mover del Espíritu, conozco su voz, y él dijo, voy a comenzar a restaurar los dones y la sanidad de la iglesia. Va a ser gradual. Y yo no sé, no conozco el día ni la hora, pero yo creo que por causa del mensaje de la cruz y el fundamento apropiado, todos los dones y todas las cosas que Dios Así ha es. diseñado para la iglesia, para disfrutar y tener, para que podamos nosotros compartir entre el cuerpo de Cristo, van a llegar otra vez. Lo dijiste momentos atrás, es fruto y dones. Sí, Pero nosotros hemos abandonado el fruto. la granada y la campana, Sí, los ambos trabajan así juntos, lado a es. lado, en la vestidura del sumo sacerdote. Pero si lo hacemos correctamente, el Espíritu Santo traerá el fruto No tenemos el y los fruto. dones. Si no tenemos el sonido de las campanas, no, sin el fruto no se va a escuchar bien, así que necesitamos las dos para Así que se es. desarrollen. Ya volvemos. La promoción que usted acaba de ver sobre el seminario, yo espero que usted lo considere seriamente si está considerando venir aquí a este seminario. Si va al seminario equivocado, puede tener un problema. Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí, en lo que refiere al seminario bíblico, es de Dios. Y si usted está interesado, bueno, escríbale al doctor Dupree, al doctor Watts, Dave, Lauren, cualquiera de ellos puede darle información. Reciba la información que necesita. Hermano Swagger, fijándonos en el versículo 7, la primera frase ahí, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Estaba pensando en el hijo pródigo. Cuando el pródigo regresó al padre, el padre le dio tres cosas. Primero le dio una túnica, vestidura de justicia. Podemos ver un anillo, que era un anillo que en nuestro día probablemente sería considerado más como una tarjeta de crédito, lo cual abría todos los recursos que el padre tenía para el hijo. Y él le puso zapatos, sandalias. Los siervos no usaban sandalias, Así solamente es. los hijos. Así es. Y a lo largo de la Biblia, los zapatos, el calzado es muy importante. Propiedad, mire, cuando la tierra era transferida, Quitarle el zapato y se se lo daba quitaban y se al lo daban al nuevo. nuevo dueño para que pudieran caminar sobre esa Así tierra. es. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado, a esas tres cosas: una vestidura de justicia, acceso a todos los beneficios que Él pagó en la cruz de Cristo, en el Calvario, y heredad. Somos nosotros herederos, coherederos con Cristo Jesús. El término arameico en el versículo 6 que se menciona, porque realmente entró al griego ese término de Abba Padre, que sí tiene un afecto, ese afecto de hijo a padre. Hay personas que se confunden con esa terminología, dicen muchas cosas que yo creo que tal vez están un poco, vamos a decir, pasadas del respeto, pero Abba Padre era un término de cariño hacia el padre que entró al griego y los griegos lo entendían, entendían lo que significaba, ¿no? Abba Padre, como un cariño especial hacia Dios,
un Así es. evangelista dijo papito Dios, y eso no me gustaba. Sí. No iba a Yo no llegar a iba a ese hablar de punto. eso, pero me sentí un poco incómodo con papito Dios, pero realmente sí es un término de cariño de un hijo a un padre, pero sí hay personas que le ha molestado un poco eso y también hay gente que ha exagerado en esa dirección. Sí, A amén. mí no me agrada mucho el decir papito Dios en español porque es como no darle Pero el punto del respeto término, a una vez más, Dios, es ¿no? mostrar familiaridad, Sí. mostrar la comodidad que un niño tiene con su padre, como todos mis niños al crecer, Mm. uno jamás lo hubiera imaginado, pero hubo un momento en el que Joseph me decía papi, papito, y yo lo levantaba y lo ponía en mi pierna. Ya no, ya no. Bueno, ya no se puede. Ahora es al revés, creo. Pero todo el proceso de esto era que es familiaridad y eso es lo que Pablo está presentándonos, no una falta de respeto que a veces nosotros podemos verlo así. Pero él está mostrando aquí a Israel lo que están poniendo a un lado si ellos no El lo hacen. término habría sido de bastante sorpresa para el judío, que alguien lo usara así. Sí. Y la idea, creo yo que honestamente hay algunos que ponen ese término de vuelta en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, lo conectan allí también. Así que sí, vemos a Dios como Padre, hubiera sido algo único y singular, y Pablo aquí lo lleva a ese sentido de familiaridad, pero Pablo está tratando de mostrar qué es lo que ahora tenemos en el nuevo pacto, en vez de lo que teníamos en otros, y cómo es que el nuevo pacto es mejor, así que no regresen, sepan qué es lo que tienen, ese es su punto aquí, sepan qué es lo que él tiene. Pero se está diciendo que antes del nuevo pacto no podían ser vistos como hijos, sino siervos solamente. Sí, eso es correcto. Yo probablemente pensaría más que nada en cuanto a aquel hijo que estaba en línea o que seguía en la heredad que no estaba calificado para caminar en ella aún. Había un concepto de Israel siendo el hijo de Dios, siendo los hijos de Dios, así que estaba la idea presente, pero los judíos no creían que nadie podía decir que o llamar a Dios su padre. Era el concepto que ellos tenían en ese momento. Pero lo que usted ha dicho es correcto. Yo creo que toda la idea es reconocer ahora, y no solo le llamamos Abba Padre, sino que los gentiles están llamando a Abba Ujú, Padre. así Así es. que esto es algo gigantesco. Él está traspasando toda la tensión que existía entre el judío y el gentil y está diciendo que lo que Cristo hizo y lo que Él logró por nosotros en este nuevo pacto que ha sido provisto, no solo trajo a Israel del estado de una heredad futura, sino que trajo a los gentiles no solamente a la heredad futura, sino a una heredad ahora. Y parte de Ujú. eso es esta relación con el Padre. Cambiando el tema un poco, Paris, estuviste aquí en el seminario un tiempo, ¿no? Sí, sí, esa es la razón por la que yo vine para acá. Yo recibí a Cristo y fui salvo de alcoholismo y de una vida inmoral. Y fui lleno del Espíritu y mi madre estaba viendo en secreto la cadena SBN y no le estaba diciendo a mucha gente al respecto, pero yo venía a casa y ella la tenía en televisión y yo le preguntaba, bueno, ¿ves alguna otra cosa, mamá? ¿Es lo único que tú ves jamás o qué? Y después yo me encontré viendo también en mi habitación y lo encendía también y yo, bueno, estaba enamorado por el Espíritu de Dios que salía a través de la cámara y de la pantalla y yo quería estar en esa atmósfera. Y el Señor comenzó a tratar conmigo acerca de venir al Instituto Bíblico. Así que sí, Señor, yo vine para acá específicamente para el Instituto Bíblico en enero del año 2014. Bueno, parece como, No, 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 como sí, se aquel quedó conmigo el anciano Señor. Tomois, ¿no? Es en el año 2017 el hermano Larson se acercó a mí acerca de enseñar en el Instituto Bíblico y comencé a enseñar clases nocturnas y después el pastor Gabe vino y me pidió, quiero decir que fue en el año 2018 19, me confundo ya con el tiempo, si yo quería comenzar como el decano de estudiantes para comenzar a estudiar regularmente o con regularidad. Y así que sí, sí, es un milagro lo que Dios ha hecho en mi vida en el Instituto Bíblico, que fue la razón por la que yo vine. Y yo siempre he animado a los jóvenes a que
Miren, todo lo que se requiere es un paso simple de fe. Tal vez no tenga mucho sentido para uno, porque no tenía sentido para mí, pero yo me gradué con una licenciatura y tenía esa intimidación, ese factor. Solo estás tratando de escaparte de la vida, no quieres ir por un trabajo, no quieres hacer lo que se supone que debes hacer. Realmente no tenía sentido para mí venir para acá, pero sabía que Dios me estaba diciendo que viniera. Y, y bueno, yo animo a cualquier persona que esté considerando venir al Instituto Bíblico que tome ese paso de fe. No tienen ni idea de los planes que Dios tiene para ustedes y si ustedes dan ese paso singular de fe, ustedes no saben qué es lo que Dios va a hacer. Así que si ustedes tienen la idea nada más, tienen que venir para acá. ¿Y no es este el único momento donde vemos que se enseña el mensaje de la cruz en ese seminario? De la manera como lo hacemos, sí. Al Mm, extremo que nosotros sí. No solo eso, hemos tenido un par de años callados, lo vamos a decir de esa manera, pero este semestre, este sí, grupo de estudiantes ahora está comenzando a comprender el mover y la operación del Espíritu Santo en los servicios de capilla. Este año estamos viendo cosas que necesitábamos ver y los estudiantes están comenzando a tener una relación personal con Dios, su entendimiento, están comprendiendo algunas de las cosas que tienen que ver con el fundamento del mensaje de la cruz, cosas que estábamos acostumbrados sí. cuando Pérez vino, estamos comenzando a verlo otra vez. Las cosas se están fortaleciendo otra vez y los servicios de capilla, ah, el último viernes cuando Pérez estaba programado a predicar, él jamás pudo hacerlo, jamás pudo llegar a predicar porque en la adoración Alabado a el Dios. Espíritu de Dios cayó y nuestros estudiantes no estaban interesados en solamente seguir con la rutina. Y eso es lo que hemos estado orando, pidiéndole a Dios. Y cuando uno puede encontrar las verdades fundamentales de la Escritura, uno entiende o aprende cómo vivir para Dios y uno aprende sobre el mover del Espíritu Santo y esa es una cosa. Pero cuando uno experimenta estas cosas también, Eso es algo entonces esto viene a completamente cementar distinto. esto en el carácter y la naturaleza de esos jóvenes y es poderoso. Hay una verdad que está siendo predicada y proclamada aquí en este ministerio, no solamente aquí, pero en el seminario, y también hay una atmósfera donde el Espíritu Santo puede tener libertad para moverse y hacer lo que Él quiere hacer. Mientras mantenemos esas dos Sí, cosas, este seminario va a producir seminaristas, pastores, evangelistas, hombres y mujeres que van a cambiar el mundo con el Evangelio de correcto, Cristo. sí, sí. Lo dije esto en Generación de la Cruz y solo quiero hacer un anuncio rápido que nosotros no somos una escuela denominacional, pero somos una escuela para todas las denominaciones. Queremos a sus jóvenes aquí, si son de las asambleas de Dios, iglesia de Dios, bautistas, sea lo que Así sea, es, queremos que así. vengan y sean parte de lo que Dios está haciendo acá. Somos una universidad bíblica pentecostal edificado sobre el mensaje de la cruz y eso viene a penetrar todo lo que nosotros hacemos en JSBC. Así que ver a sus jóvenes aquí, envíenoslos para acá. Tenemos estudiantes de todo tipo de historiales, de iglesias, de denominaciones. Queremos que todo eso sea presentado a los jóvenes. Mi información está en pantalla, también la de Jonathan Steele. La fecha límite es el 1 de agosto, así que falta bastante, pero si ustedes son estudiantes del bachillerato y están a punto de graduarse, por favor comience con todo eso, preparen su paquete, yo voy a estar disponible antes y después de cada servicio de campaña que va a estar aquí en poco tiempo y nos encantaría platicar con ustedes personalmente acerca de todo lo que Dios está haciendo. Siempre hemos enseñado y predicado en el seminario que usted tiene que venir a hacer algo antes de hacer algo. Y esto es lo que está sucediendo y ha sido nuestra historia, hermano Schwager. Esto no es nada nuevo. Mientras el mensaje de la cruz, mientras el evangelio se enseña correctamente y se pone como el fundamento, la habilidad del Espíritu Santo de producir siempre ha sido. Yo soy un resultado de este seminario. Yo vine en el 87, hace unos días atrás, pero le puedo dar otros nombres. Mike Mosero, él es resultado del seminario. Sean Murphy también estuvo aquí. El pastor de niños, Jonathan Steele, también estudió aquí. Mi hijo también estudió en el seminario. Grace también estudió en el seminario aquí. Y Terminaron bien, ¿verdad? les fue muy bien. Sí, Bob Cornell también vino aquí así como es. estudiante y ahora estudió Sí, aquí y enseñó aquí durante 20 años y ahora tiene una iglesia
en Murfreesboro con su esposa Sharon, a quien yo contraté para trabajar allí, y luego él me la robó. Pero todo el proceso es que hay una historia sólida de hombres y mujeres que han tomado las puertas de esta iglesia, que ahora están en el ministerio, porque les enseñamos principalmente cómo vivir para Dios y a la vez entonces les motivamos. Así es como hacen las cosas para Dios y el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. David Borg también. Él estudió aquí y enseñó aquí. Algunos más jóvenes como Colton Pemberton y Asher Weber, dos pastores maravillosos que Excelentes, tienen excelentes excelentes. obras e iglesias. Y así podemos seguir citando. Así que el seminario es una opción que los jóvenes, actualmente, este es el momento. Es el Sí, momento en el amén. año que tienen Así que empezar es. a tomar decisiones y pueden venir a En visitarnos, ¿no? cualquier momento, cualquier persona que quiera venir, yo tengo un recorrido el viernes. Vamos a dar un recorrido de la escuela, vamos a dar un recorrido de la cadena aquí. Comuníquense conmigo y nos programaremos. Cualquier cosa que tengamos que hacer, lo haremos. Los padres Los pueden padres venir, pueden ¿no? venir, hermanos, hermanas, grupos de jóvenes, tráiganlos a todos y haremos que todos vean las instalaciones. Pueden recibir material aquí de enseñanza que yo quisiera que no fuese así, ¿no? En poco tiempo no será así. Material que no pueden conseguir en ningún otro lugar, ¿no? Nuestra dirección es muy única y singular. No existe ningún otro lugar de lo que yo sepa. Pueden establecer una iglesia en principios Sí, bíblicos. así es. Hay que seguir adelante edificando. Se nos terminó el tiempo y les damos gracias por estar con nosotros. He sentido la presencia de Dios y es algo que hace esto lo que debe de ser. Gracias por estar con nosotros y yo creo que usted ha percibido la presencia de Dios también. Lleve a su corazón lo que hemos dicho y usted dice, tal vez no me interesa el seminario, ore al respecto. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.